Hola, ¿cómo están el día de hoy? Hoy quiero hablar sobre ser traductor o ser intérprete. ¿Qué es? O ser las dos también se puede. En este video les voy a contar la diferencia entre estas dos porque definitivamente no son lo mismo y vamos a ver por qué. Vamos a empezar con ser traductor. Ok. Un traductor se centra en la conversión de texto escrito de un idioma a otro. Traduce documentos, libros, textos legales, sitios web y todo tipo de contenido textual. El trabajo del traductor es capturar el significado y la intención del texto original y expresarlo de manera precisa en el idioma de destino. Los traductores suelen tener más tiempo para revisar y perfeccionar su trabajo porque trabajan con textos escritos y tienen muchísimo tiempo. Obviamente no todo el tiempo del mundo, siempre hay una fecha límite para entregar el trabajo, la traducción, etc. Pero me refiero a que puedes estar traduciendo en la comodidad de tu cama o de tu sillón y tú gestionar tu tiempo como quieras. En cambio, un intérprete se encarga de la interpretación oral o en tiempo real de un idioma a otro. Esto significa que traduce el habla en tiempo real durante reuniones, conferencias, conversaciones de teléfono, entrevistas y cualquier interacción verbal. O sea, todo es hablado y lo podemos hacer ya sea simultáneamente o de manera consecutiva o también traducción a la vista. Acá les dejo un video sobre las modalidades de interpretación que existen para que lo chequen si no saben de lo que hablo. Pero si has visto en un evento a una persona sentada atrás de una cabina extraña o quizás has visto a gente traer audífonos durante la conferencia o para no irnos muy lejos, las personas que traducen los Óscares en la tele. Ajá. En realidad están interpretando, no traduciendo. Traducir es escrito, interpretar es oral. Solo que si digo soy intérprete, casi nadie entiende de lo que estoy hablando. Y la verdad es que para ahorrarme la explicación solo digo soy traductora simultánea o soy traductora en tiempo real. Y ahí ya me entienden mucho mejor. De hecho, me acaba de pasar que me preguntó una persona, yo le estaba contando de mi trabajo, le estaba diciendo como sí, en las interpretaciones de conferencias esto también pasa mucho, etcétera, etcétera. Le estaba contando alguna anécdota al respecto y esta persona solo se me quedaba viendo como, no entiendo. Y yo... Entonces ya le volví como a explicar y ahí me dijo, eres traductora. Y yo, sí, soy traductora en vivo y en directo. Entonces sí, muchas veces no van a hacer esta diferencia. Ya hasta los mismos intérpretes decimos soy traductor o estoy traduciendo, etcétera, porque el intérprete es un poco más complejo de explicar. Not really, pero ustedes me entienden. Entonces, el traductor y el intérprete son diferentes porque trabajan de diferente manera. El traductor trabaja con textos escritos y el intérprete con comunicación oral. Ambas profesiones requieren habilidades lingüísticas y comprensión de las culturas involucradas, pero se desempeñan en contextos y medios diferentes. Ser intérprete simultáneo es extremadamente exigente y requiere de un alto nivel de concentración y habilidades cognitivas, porque nuestro cerebro experimenta una serie de procesos súper complejos y muy demandantes mientras realiza el trabajo. Y puede pasar que experimentes fatiga cerebral. ¿Por qué pasa esto? Uno, porque estamos en constante procesamiento de la información. Tenemos que escuchar atentamente al orador y al mismo tiempo traducir lo que se está diciendo en otro idioma en tiempo real. Esto implica un procesamiento constante de la información auditiva que nos entra y la generación de una respuesta en otro idioma de manera casi instantánea, que es muchísimo trabajo para el cerebro. Número 2, estamos dividiendo nuestra atención entre el discurso original y nuestra interpretación, o sea, nuestra propia voz. Esto requiere también una gran cantidad de recursos cognitivos y puede ser muy agotador porque el cerebro está constantemente alternando entre dos tareas muy complejas. El número 3 es que tenemos que tener buena memoria porque
muchas veces necesitamos recordar lo que se dijo previamente para mantener la coherencia en la interpretación. Muchas veces pasa que como que te atrasas en el discurso, entonces apenas estás diciendo lo que el ponente ya había dicho previamente, pero el ponente no te va a esperar, él sigue hablando, sigue haciendo su discurso. Entonces tú como intérprete tienes que estar como súper atento a estoy diciendo lo que dijo anteriormente, pero tengo que seguir escuchando lo que dice después y reteniendo esa información para, pues cuando yo termine de decir lo que ya había dicho, empiece a decir lo que después dijo y después sigo teniendo esta capacidad de escuchar lo siguiente. Sí, es todo un show. Después de eso, también tenemos que tomar decisiones rápidas sobre la elección de palabras, la gramática, la estructura de las oraciones en el idioma a interpretar, etc. Tenemos que tener también una gran resistencia al estrés. Casi siempre hacemos este trabajo en situaciones de alta presión, como conferencias, reuniones diplomáticas, eventos en vivo y eventos en donde la información tiene que estar lo más fiel posible al discurso original. Las sesiones de interpretación simultánea pueden ser muy largas y muy agotadoras. Se supone que se trabaja en intervalos de 15 a 30 minutos y ahí te turnas con otro intérprete para evitar justamente la fatiga extrema, pero la verdad es que esto no siempre es así. A veces te toca estar tú solo, tú sola en un evento de 2 horas y es muy cansado. Ok, hagamos una pausa. Estoy siendo muy drástica, suena como algo horrible y aterrador y sí lo es. No se crean. Sí es complejo, pero les doy esta información para que sepan el gran trabajo que es mentalmente ser intérprete y para que cada vez más se valore esta profesión, porque casi nadie la conoce. Cuando hay eventos de más de 2 horas y me piden una cotización, les digo siempre como, ok, sí, pero necesito otro intérprete. Y nadie entiende el por qué. Terminan por no contratarte y no cerrar el trato pensando que simplemente estás como haciendo algo muy exagerado o que es un capricho o que es muy caro el servicio o como ¿cómo le voy a pagar a 2 intérpretes? O sea, ¿eso qué? Se necesita solo uno y yo como no. Entonces sí, es muy demandante para el cerebro, terminas muy cansado. Es como ir al gym por 4 horas seguidas, si alguien aquí lo ha hecho, yo no, pero es agotador, ¿ok? Entonces, todo esto no lo tiene que pasar un traductor, porque un traductor, como dijimos, hace todo por escrito y las habilidades que necesita desarrollar son otras. Un traductor necesita, por ejemplo, fluidez en el idioma de origen y en el idioma de destino. Un traductor tiene que ser competente en ambos idiomas, tener una comprensión profunda de la gramática, el vocabulario, las expresiones idiomáticas, las sutilezas culturales de ambos idiomas. Tiene que entender las diferencias que existen en las dos culturas para poder traducir expresiones y matices que no pueden ser directamente transferibles entre idiomas. También tiene que tener buenas habilidades de investigación porque pues te enfrentas a términos y conceptos especializados que necesitan investigación adicional y tienen que ser capaces de buscar información técnica específica de la industria para lograr una traducción precisa. Asimismo, tienen que tener una comprensión lectora bastante importante, tener habilidades de escritura, saber redactar un texto de manera clara, coherente, precisa, mantener el estilo y el tono del texto original cuando sea posible, obviamente. ¿Y qué más? También tienen que saber gestionar su tiempo porque los proyectos de traducción a menudo tienen plazos muy ajustados o algunos que te dan mucho tiempo para acabar el proyecto, pero ahí tienes que saber gestionar tu tiempo para que no se te junte todo al final y quedar bien con el proyecto. Y también tienen que conocer la tecnología y las herramientas que hoy en día existen en internet, por ejemplo, los softwares de traducción asistida que son los CAT Tools. Estos CAT Tools básicamente guardan memorias de documentos o glosarios que tú le des y mientras traduces te van proponiendo traducciones con base en esa memoria que le diste. Así que sí, como podemos ver, el trabajo de un traductor no es tan estresante como el de un intérprete porque básicamente es él o ella y su computadora sin que nadie lo esté viendo o escuchando. Pero como ya vimos, son dos
profesiones relacionadas pero distintas. Por lo tanto, un traductor no siempre es un intérprete y un intérprete no a fuerza es un traductor. Tampoco es que todo el mundo que hable 2 idiomas puede hacer alguna de estas sin estudios previos. Como viste, se requieren muchas habilidades que hay que desarrollar y trabajar, sobre todo en la interpretación simultánea y consecutiva. Hay que entrenar el cerebro a esta práctica mediante técnicas puntuales y ejercicios de agilidad mental para lograr hacerlo y ser un buen intérprete. Además de que existen un montón de otros factores que debemos conocer, como lo que es trabajar con un compañero de cabina, cómo se hace eso, qué se hace en cabina, qué debemos de llevar, cómo prepararnos previamente, cuánto se cobra, el equipo que existe para cada modalidad, cómo hacer glosarios y un montón de técnicas previas que se necesitan saber. Todo esto lo cubrimos en mi curso de interpretación y para ser traductor también se necesitan muchas cosas. No basta con solo saber inglés y español o 2 idiomas y ya. Hay un montón de reglas gramaticales y sutilezas que se tienen que respetar cuando escribimos un texto en otro idioma. Por ejemplo, el hecho de saber que si estás escribiendo un texto en español y pones una palabra en inglés, esta tiene que ir en cursivas. Si escribes porcentajes en español, estos tienen que tener un espacio entre el número y el porcentaje. En inglés, por ejemplo, esto no importa, van los dos pegados. O que el inglés pone el punto antes de las comillas y en español lo pone después de las comillas, etc. Hay un montón de estos que sí o sí se deben de saber si quieres ser un o una excelente traductora. Así que sí, hay que prepararnos en cualquiera de las dos si queremos ejercer en estas profesiones, ya sea juntas o separadas. Espero que este video te haya servido muchísimo para darte una idea muy amplia de lo que son cada una y te recuerdo que si quieres ser intérprete tengo un curso y está abierto los 365 días del año. Basta con hacer clic en el enlace que te dejo en la descripción para que lo puedas adquirir y empezar tu camino conmigo como intérprete. Y nos vemos en el próximo video. Si tienen preguntas o ideas de videos, cuéntenme en los comentarios para tomarlos en cuenta y nos vemos en el siguiente. Bye.